durante esta clase podremos identificar la relación entre la representación con números romanos de los siglos y la representación en el sistema decimal, el que nosotros usamos de los años que abarcan. O sea, entonces, eso quiere decir que con lo que acabas de mencionar, maestra, si conocemos el siglo, podemos saber también qué años abarca. Exactamente. Por ejemplo, el siglo I comienza en el año 1 y termina en el año 100. Y el siglo II comienza en el año 101 y termina en el año 200. Pero para ello les traje esta línea del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el año 1 de nuestra línea del tiempo. Este año representa el inicio, el año 1 representa el inicio del siglo I y abarca del año 1 al año 100. Ajá. Este 1 va a partir una división. Aquí solamente ejemplifiqué 2 siglos antes de nuestra era, que quiere decir el siglo I antes de nuestra era, esta es la abreviación, y el siglo II antes de nuestra era. Es decir, del año 1 hacia la izquierda va de manera ascendente, del 1 a la izquierda. Y podemos tener todos los siglos que nosotros queramos o que queramos retroceder. Pero también el año 1, a partir del año 1 comienza el siglo I de los años de nuestra era. Y se representa con la N y la E. Para ello también lo pueden ustedes comprobar en su libro de desafíos matemáticos en la página 43. Aquí viene el ejemplo de una línea del tiempo y viene su representación y las abreviaturas que corresponden. ¡Wow! Ya entendí, maestra. Entonces, siguiendo así la tabla, el siglo III comenzaría en el año 201 y termina en el 300. Exactamente, Ton. Ahora les daré unas pistas para saber a qué siglo corresponde un año. Para ello tomaremos como eje el año 1000. Ajá. En el caso de que el año sea anterior a 1000, nos fijamos en el número de las decenas. Perdón, en el número de las centenas y le sumo 1. Por ejemplo, en el año 534. Tenemos el año 534. La centena es 5 y le vamos a sumar 1. Entonces quedaría 6. El año 534 corresponde al siglo VI. Aquí corresponde el año 534. Recuerden que ahorita solamente estamos haciendo énfasis en el siglo al que corresponde. Así que podemos conocer los años que abarcan un siglo y también si me dices un año, yo puedo conocer a qué siglo perteneció. Bien, hagamos la prueba. Por ejemplo, con el año 329. ¿Cómo lo haríamos, Ton? Pues la centena es 3 más 1. Entonces, el año 329 corresponde al siglo IV. Muy bien, el año 329 estaría o pertenece al siglo IV. Exactamente, Ton. Pero también existe el caso de los años que son posteriores a 1000. En esos casos nos debemos fijar en las unidades de millar y las centenas para sumar 1. Por ejemplo, en el año 1750. Tenemos 1750. Déjame remarcar el 1 para que los alumnos que están en casa lo puedan visualizar. 1750. La unidad de millar es 1. Y la centena es 7. Ajá. Sí. Entonces, 17 más 1 es igual a 18. Por lo tanto, corresponde al siglo XVIII. Y tenemos aquí el siglo XVIII. El año 1750 corresponde al siglo XVIII.
Maestra, yo quiero ver si entendí bien. A ver. Nosotros vivimos en el año 2020. Ajá. Entonces, me tengo que fijar en la unidad de millar, que es 2. Ajá. Y la centena es 0, Muy bien. lo que me lleva a 20. Y le tengo que sumar 1 Ujú. y me da 21. Mm. Es decir, que estamos viviendo en el siglo XXI. Correcto, Ton. Mira, aquí estaríamos Wow. si ponemos el año 2020. El año 2020 corresponde al siglo XXI. Correcto, Ton. Y si te cuento que mi mejor amiga nació en el año 1988, ¿en qué siglo nació? ¿En qué siglo nació? ¿En qué siglo nació? A ver, vamos a 1988. ponerlo aquí Ajá. para que le sea más fácil. Bueno, empezaríamos con el 1, que es de la unidad de millar. Y 9 de la centena. Ujú, Entonces, sería 19 más 1. ajá. Tu amiga nació en el siglo XX. Muy bien, el 1988 corresponde al siglo XX. Eso quiere decir Muy que bien. entonces nació en el siglo pasado. Ah, sí, así es. Ahora vamos a apoyarnos en la línea del tiempo que estamos viendo. Sí, ¿y esa también es una unidad de medida? Pues no, en realidad las líneas del tiempo se usan como una herramienta para representar gráficamente la evolución de un suceso o periodo histórico específico. Como podemos observar, en la línea del tiempo, los años de nuestra era comienzan a partir del siglo I y comienzan a partir del año 1 y dijimos que el siglo I dura hasta el año 100. Del año 1 al año 100 corresponden al siglo I. Maestra, ¿y hay años que no sean de nuestra era? ¿O por qué se le llaman así? Ah, bueno, así es. Existen los años antes de nuestra era, que son estos. ¿Te acuerdas que dijimos que podían ser más? Sí. Bueno, esto es porque se considera nuestra era a partir del año 1. Todo lo que sucedió antes de ese año corresponde a antes de nuestra era. Ah, entonces el año 0 que aparece en la línea del tiempo corresponde a antes de nuestra era. Buena observación, Ton. Pero el año 0 en realidad no existe. Acuérdate que ¿No? habíamos dicho que nuestra era empieza a partir del año 1. Vamos a cerrar con la siguiente. Pon mucha atención. En el siglo XV, Leonardo da Vinci diseñó un avión y en el año 1328 se halló la primera evidencia de un reloj de arena. ¿Qué ocurrió primero? Espera, Ton. Le voy a dar las dos fichas, la del avión y la del reloj, a Juan Carlos. Y vamos a ver qué sucedió primero. Ay, creo que ahora vamos a tener que pensar un poco más. Bueno, a ver, el siglo XV se debe conformar por los años de 1401 al 1500, ¿no? Mientras que el año 1328 corresponde al siglo XIV. A ver, espera, alto ahí. Vamos a ver con la operación. Sí. ¿Mil qué? 328. Y vamos a tomar unidad de millar y centena. Tenemos el 13 más 1 es igual a 14. Entonces, vamos a pegar primero, Juan Carlos, el acontecimiento del siglo XV, que fue la del avión de Leonardo da Vinci. Perfecto. Correspondería a este siglo. Y entonces, 1500, ¿verdad? Sí, Sería- te voy a hacer aquí una llavecita, porque solamente tenemos el dato del Ah, claro, siglo. que quede Entonces, más vamos claro. a ponerlo ahí. La mitad entonces quedaría. Sí, más o menos. Recuerden que solamente el evento estamos identificando que está en el siglo XV. Sí. Mientras que el otro evento, el hallazgo del reloj de arena, fue en el año 1328, pero vimos que es en el siglo XIV. Entonces, vamos a ponerlo. Te voy a poner aquí una llavecita, Juan Carlos, para que sepamos que este hallazgo se dio en el siglo XIV. Y entonces aproximadamente por aquí estaría. Exacto, muy bien, muchas gracias. Claro, por lo tanto el hallazgo del reloj de arena ocurrió en el siglo XIV y el de Leonardo da Vinci en el siglo XV. Exacto, entonces, ¿qué ocurrió primero, Ton? El hallazgo del reloj de arena. Muy bien.